Perlita y Marina, dos personajes que se han vuelto de renombre en el universo de Nintendo, denotándose por sus shows, música, figuritas, pósters y demás mercancía, pero sobre todo un sinfín de tributos por parte de sus fans, quienes han conquistado sus corazones y poco a poco se va extendiendo más el amor hacia este peculiar dúo. Ha pasado cerca de 2 años desde que Splatoon 2 llegó a nuestras vidas, y han sido tanto los cambios que hemos vivido desde ese entonces, que si volviéramos al pasado, creo que todo parecería casi irreconocible, sobre todo por como muchos veíamos a esta agrupación en sus inicios, pues a pesar de que ganaron una gran popularidad, más que nada por ya saben quién, no se va a negar que por otro lado, hubo una gran multitud que les generó un tremendo rechazo, así como para otros un gran vacío la llegada de este dúo, más precisamente por ser comparadas por otra agrupación, las cuales la mayoría ya estaba encariñado, y por alguna razón, tenían un estilo estético visual más perfecto. Y es increíble que hoy, a casi 2 años de esa inesperada llegada, las Cephalopop sean tan grandes y queridas casi al nivel de las Squid Sister, algo que en ese momento parecía ridículo de imaginar, pero entonces, ¿qué demonios ocurrió en el transcurso de estos 2 años? ¿Acaso ellas cambiaron? ¿O fuimos nosotros víctimas del rayo waifutizador? Triste y curiosamente, solo hay una manera de saberlo. Seguramente alguna vez habrán escuchado a algún amigo o familiar criticar a tus personajes de alguna serie o videojuegos con algo como: vaya, ¿qué personajes tan interesantes te gustan? Sí que son un poco curiosos y medio raritos, un poco incómodos de ver, eso sí, por no decirte que están horrendos. ¿En serio cómo te pueden gustar esos pinches monos feos? No mames, pinches gremlins, güey. A lo mejor no tanto por jugar o ver sus aventuras, pero sí por dedicarle un dibujo, usarlo en tus perfiles e incluso comprar sus figuritas. Es un fenómeno un tanto extraño y poco comprensible para terceros, pero que si te pones de su lado, te percatarás que tienen sus razones, aunque sabes que requerirá más de una explicación el comprender por qué tales personajes son tan importantes para ti, y no se va a negar que más de uno de los personajes de Splatoon haya sido víctima de algo así. Probablemente este sea el caso de 2 de los personajes más icónicos de la franquicia Splatoon 2. Y sí, evidentemente me refiero a la agrupación Off the Hook, conocidas en habla hispana como las Cephalopop, conformadas por Perlita y Marina para los cuates, o la Perluski o la Pulpa Sukis para los supercuates. Por alguna razón, esta forma tan dispareja que tienen no creo que haya sido mera coincidencia. De hecho, por los dibujos del prototipo de Perla y algunos argumentos de los mismos creadores, todo apunta de que su aspecto poco menos atractivo a comparación de sus prototipos y antecesoras fue meramente hecho de manera intencional. Pero entonces, ¿por qué harían algo así? Me cuesta creerlo, pero siento que los creadores decidieron jugársela al lanzar el actual formato de Perla para intensificar el de Marina. Nope, para nada. Más bien hasta parece todo lo contrario. Simplemente intensificaron la fórmula aplicada en la primera entrega, pero con más esteroides. Pues aunque hoy en día Mari y Tina son las malditas waifus diosas del mundo splatunero, sinceramente en su primera aparición, se podría decir que al igual que Perla y Marina, no eran del todo perfectas a como las vemos hoy. A lo mejor nosotros que ya estamos trastornados con tanto internet, nos parecerán personajes visualmente agradables. Pero para tu tía Chanchis, ver a 2 monas pegajosas con antifaz, colmillos de fuera y tentáculos colgando, era digno de mandarte a bañar hasta con agua bendita. Sí, no se va a negar que para muchos fue una atracción instantánea, y para otros fue cuestión de días, semanas, meses y hasta años, en el que de alguna manera nos enfatizamos mucho con estos personajes conforme cada zafados diálogos sacaban en cada Splatfest, más un modo historia moderadamente interesante. Por lo que uno jamás imaginaría que con Perla y Marina esa enfatización se la llevarían al máximo, con diálogos más fuertes, más dramáticos y con victorias muy épicas y derrotas más humillantes, y que al ver a Perla con una actitud de niña odiosa, arrogante y burlona hacia su compañera, que en ese entonces denotaba ser súper humilde, parecía que intencionalmente se hacía la más odiar en un principio. Pero al ver poco a poco a Marina hacerle esa especie de sarcasmos tipo Tina, hasta un ligero bullying, y ver a Perla enojándose y berrinchando con esos gestos tan característicos, hizo que por otro lado los memes, los fics y la polémica abordaran en las redes sociales en torno a este extraño dúo, volviéndose Perla prácticamente en sus inicios en uno de los memes más característicos de Splatoon 2, y que cada vez por alguna razón nos percatábamos que Perla, encima de todos esos berrinches y reacciones a las burlas de su compañera, en el fondo
solo estaba consciente de que todo era solo humor, dándole una posición muy genial de su parte y que de alguna manera adoptamos su situación a lo que vive en la vida real. En pocas palabras, fuimos no solamente testigos, sino parte de la evolución de un típico compañerismo real de verdaderas amigas. Sí, similar a lo que vimos con Mari y Tina, pero más casualizado, un poco más alocado y muchísimo menos formal, lo que generaba un acercamiento más profundo a sus verdaderas formas de ser, y lo que hacía que por alguna razón nos sintiéramos más en confianza y más identificados con ellas. Pues hay un factor primordial del cual carecía Mari y Tina, que es el que realmente nos hace sentir más identificados con estos personajes, y es que a este punto evidentemente te habrás dado cuenta que tanto Perla como Marina no son perfectas. Y si hay otra persona que sabes muy bien que es igual de imperfecta, además de ellas, ese eres tú. Untando un poco en lo psicológico, cuando hay cierta atracción u odio a una persona que consideras perfecta, pero esta resalta un pequeño grado de imperfección, ya se hace que te des cuenta que es un poco despistado o torpe, por ejemplo, lejos de perder atracción hacia él o ella, más bien se intensifica un poco ese aprecio, creándose una especie de vínculo hacia esa persona o personaje, pues la relación es más contigo, pues solamente tú conoces tus defectos. Por lo que la aparición repentina de dos personajes ídolos que son sumamente amados por una gran comunidad ficticia y a la vez odiados por una comunidad no tan ficticia, se creó ese extraño contraste que nos dejó a todos confusos pero muy interesados. Y que conforme pasaba el tiempo, estos personajes fueron demostrando un lado más humano, imperfecto y a veces enfermizo. Así es, como tú, cochina. Ok, no. Por lo que a pesar de su aspecto y su agresiva amistad, sabes que hay más confianza y acercamiento a ellas por ser y comportarse más como tú. Y lo más curioso es que hasta parece que el juego y sus diseños están hechos para reflejarlo en ambos puntos de vista, tanto en el juego como en la vida real, pero totalmente invertidos, ya que para nosotros a primera instancia, Marina se nos hace la más normal, sencilla y atractiva, mientras que Perlita, medio Twitter se quería arrancar los ojos. Pero la realidad es que en el mundo de Incópolis es totalmente lo contrario, pues si nosotros vemos a la Perly como una enana gruñona y cabezona, para los Inklings, la Perly es la Megan Fox, la Emma Watson del mundo splatunero, pues recordar que es la fucking princess, la ídola, la líder, la que todo el mundo quiere tener su coronita en su ropa e imitar sus rapeos, mientras que la otra es, pues, la rarita cerebrito. ¿Por qué no eres una niña normal? Sí, yo sé que en estos últimos diálogos la Perly mencionó que no era la más popular, pero esto fue porque está basado en los resultados que nosotros mismos alteramos con el tiempo. Pero en un inicio, cuando los datos estaban más balanceados o aún no se tomaban en cuenta, tenía todo el sentido del mundo. Y hay que recordar que los Soctos eran una raza mal vista por los Inkling, y aunque sabemos que eso ya es cosa del pasado y muchos aman a Marina, no se va a negar que su evidente presencia hacía sentir incómodos a algunos conservadores, algo que incluso su misma compañera confirma, pero no tan incómoda como probablemente ella se debió haber sentido en sus primeros shows, pues desde su primera aparición, muchos coincidieron que sus facciones revelaban cierta preocupación, cosa que además se confirmó más tarde, además de mantener una actitud altamente respetuosa y agradecida a todos sus fans, un poco diferente a comparación de su compañera que hasta a veces les hace el feo, por lo que muchos podíamos sentir cierta angustia por lo que vivía Marina, a pesar de que para nosotros es una hermosa epic waifu como ninguna, y otros lo sentían por Perla porque pues aquí le hacen chingos de memes. Increíblemente, parece como si todo estuviese bien estructurado para enganchar a los fans de una manera única, algo que solamente alguien con experiencia en juegos de interacción real ficticia podría hacer la difícil labor de pasarlo de una manera personal a una inmensa audiencia, y vaya que lo logró de una manera muy espectacular, y que de alguna manera sean perfectas para muchos u odiadas para otros, no se va a negar que son un tremendo éxito. Solamente había una cosa que aún faltaba por experimentar para verdaderamente pasar todo esto a otro nivel. Así es, el que detrás de todo esto todavía hubiese una gran historia de trasfondo. Sí, como la de Mari y Tina, pero ahora con esteroides. Y vaya que se dejaron caer con todo cuando llegó a nuestras vidas la épica autoexpansión.
Con una historia muchísimo más compleja, estructurada y con más de un mensaje muy profundo, estos personajes, que de por sí no eran perfectos, aquí dejaron ver su lado más bajo de la vida, quiénes son realmente, cómo llegaron a lo que son, sus formas de pensar y el cambio repentino que les trajo el encontrarse por primera vez, rompiendo todo tipo de paradigma ante la crítica ajena y sin miedo a demostrar al público algo diferente o la magia de mezclar nuestros distintos colores, tal como sus propias filosofías lo plantearon desde un inicio. Y como al final, entre sus diferencias raciales y muchos otros problemas de estatus, vemos cómo todo esto se lo pasan por el arco del triunfo, simplemente siendo lo que son para cambiar el mundo entero junto a ti, otro ser imperfecto, juzgado y mal visto. Y que encima de una ligera presión psicológica, estos personajes, comprendiendo tu situación porque técnicamente ellas pasaron por lo mismo, te alzan la mano aún teniendo fe en ti, trabajando juntos y uniendo mundos de una manera sin igual. Y que al final nuestra recompensa como videojugador fue salvar al mundo, pero nuestra recompensa como personas es ser testigos del lado más humano jamás visto en toda la historia de Splatoon y probablemente uno de los más hermosos en toda la historia de los videojuegos. Es ser testigos de algo a lo que yo llamo una verdadera muestra de amor. Un amor que hubiese sido imposible si ellas fueran perfectas, y creo que por eso simplemente las amamos.